¿Realmente le luce a un cristiano ser político? ¿Cómo que le luce? Incluso hubo pastores que, varón, pero venga acá, usted ahora se metió a eso es de corrupto. Y yo, Dios mío, ¿por qué eso no es así? ¿Hasta qué punto dentro de las iglesias se puede hacer propaganda política? Porque ya... Bueno, si Frank fuera de mi iglesia, donde yo soy pastor, usted puede estar seguro que yo todos los días hablara de que en esa comunidad de creyentes todo el mundo va a votar por Frank. Saludos y bendiciones, bienvenidos a Cristo Juvenil TV. En esta ocasión un nuevo episodio de El Sótano Podcast. Y en esta ocasión, basado en que este año 2020 en República Dominicana es un año electoral. Es decir, nosotros como país estaremos eligiendo la próxima persona que estarán encabezando el pueblo, guiando terrenalmente. Y para nosotros la razón de poder hacer si realmente el cristiano le luce estar en la política. A lo que en ella tengo dos invitados, Faustino Peralta, pastor y teólogo, y tengo a Fran, que también es político y a la misma vez creyente. Entonces, aquí tengo dos puntos, de bíblica y alguien práctico que está ejerciendo la política, y yo, que soy un alfabeto del tema, que no sé nada. Pero vamos a debatir esto, así que realmente hay que tener claro, antes de poder hablar de política, qué sería la diferencia entre política y el político. Que básicamente la política es la ciencia, pero el político es lo que hace, que tiene que ver con el pueblo, con el polis. Ya, pero Fran ya dirá que es realmente, ¿qué te entiendes como realmente? Bueno, Robert, así mismo como tú acabas de decir, la política es la ciencia. Es la ciencia que le delega el poder al pueblo. O sea, la política como ciencia se encarga de organizar al pueblo, repartir equitativamente sus riquezas, cuando hablamos de recursos económicos, pero también hay otros tipos de recursos que también la política como ciencia busca la repartición equitativa. Ahora, cuando hablamos de político, entonces estamos hablando de... todos los males del mundo. Estamos hablando del actor, ¿verdad? Okay. Del actor vivo que ejerce esa ciencia, que Okay. puede ser serio o puede ser corrupto. Señor Faustino, entonces, hablando de política, registra algo así que tenga que ver parecido a la política en los tiempos de cuando Jesús caminó en Belén. ¿Cómo? Y no había un Herodes que era rey y administradores. Siempre que hay administradores, no solo de las riquezas, dice Frank, pero de los recursos. A veces es de los pocos recursos, sí. No necesariamente de la riqueza. Pero siempre que hay administradores de los recursos y de la administración misma de la ley. O sea, la política no solamente administrar recursos, sino que la gente viva bien. Entonces había una ley. De hecho, la ley en el Antiguo Testamento no era solamente la ley de la ceremonia y religión, era la ley civil. Cómo tiene que comportarse el ciudadano. Entonces, en ese sentido, eso es política. Pero podemos tener ejemplos de personajes bíblicos que se involucraron netamente en el ejercicio político. Por supuesto. Sí, claro. Y José. Pero el más grande político de la historia de Israel es Moisés. O sea, la gente no entiende la dimensión política de Moisés. Moisés no es solamente el organizador de una religión, es el organizador de un pueblo. Moisés duró 40 años en la dirección de un pueblo, llevándolo de un sistema en el que se vivía a otro sistema. O sea, atravesar por el desierto, eso no fue, eso es el accionar de un líder, de un verdadero líder, un guía político que guía una nación. No solamente el concepto religioso de profeta que tienen los judíos de Moisés, sino de líder. Entonces, por supuesto que sí. Sí, y fíjate, Robert, en ese mismo tenor,
el propósito de Dios, al principio vimos que el pueblo se guiaba por un gobierno teocrático, o sea, Dios demandaba las cosas, el hombre la ejecutaba, la obedecía. Pero luego entonces la cosa cambia, entonces Dios levanta a hombres como decía Faustino, Moisés, tenemos grandes líderes, José, que registra la Biblia, para que entonces hombres con sabiduría de Dios entonces guíen al pueblo. Si vemos esto, el propósito de Dios siempre ha sido que los hombres con temor a Él sean los que guíen al pueblo, aunque en la actualidad eso se ha distorsionado a causa de la misma Biblia habla del pecado y todo eso que ha corrompido, pero desde el principio fue así. Ahí voy, entonces vamos entrando al tema. ¿Realmente le luce a un cristiano ser político? ¿Cómo que le luce? Sí, no, digo yo. ¿Cómo es eso y que le luce? ¿Realmente puede un cristiano ser político? Puede ser todo. Un cristiano tiene que ser de todo en la tierra. La política es el ejercicio de una profesión y punto. Como el mecánico, como el abogado. ¿Puede un cristiano ser abogado? ¿Tú sabes los habladores? Los habladores son abogados. Sí. En lo mentiroso. Las cosas que hacen. Pero claro que un cristiano puede ser cualquier cosa. Puede ser contador. ¿Y cómo que un cristiano puede ser contador cuando los contadores tienen que hacer maniobras y cosas para evitarse el fisco? No, yo no sé, yo estoy diciendo. O sea, no se trata de políticos, cualquier cosa. Usted lo que tiene que guardar su integridad. Ahora bien, ¿qué usted entiende que es la percepción de la iglesia con las personas cristianas que hacen política? En mi opinión, ha despertado bastante la iglesia. Yo pienso que hace 20 años nosotros estábamos mucho más oscuros respecto a lo que tiene que ver con política, pero veo hermanos involucrándose en política y de manera madura, no de que aportar en un partido, sino consciente de su responsabilidad como creyente. Y sobre todo, Robert, cuando la mayoría que lo está ejerciendo no son los cristianos, eso hace que la población en sentido general tenga una percepción sobre la minoría. En el caso mío, yo estoy aspirando, hay mucha gente que se sorprende, aunque como decía Faustino, también hay una gran parte del pueblo que ha ido despertando en torno a ese tema. Entonces, como la mayoría que lo hace y se ha corrompido, entonces hay una percepción que se crea de que los políticos, o sea, todos, cuando hablamos políticos todos, son corruptos, sin pensar de que alguien que tenga temor de Dios, que tenga que sea honesto, que sea preparado, que le duela a su país, que quiera servir, por la Biblia nos llama a nosotros a servir, pueda hacerlo y pueda hacerlo de manera íntegra. En base a ese tenor, ¿realmente puede una persona ser político sin antes ser un líder en su sector, alguien que pueda hacer obras sociales? ¿Realmente puede? ¿O necesariamente es el ABC de un político? Es que tú eres político desde el momento que tú empiezas cuando tú empiezas a pensar en el bien colectivo, ya tú empiezas a ejercer la política. Ahora, está lo que es la política partidaria, cuando ya tú lo haces desde una agrupación política o un movimiento. Pero independientemente de tú pertenecer a una organización política, tú haces política cuando tú ves que en tu comunidad la calle está sucia, tú coges una escoba, le dices a 2 o 3, venga, vamos a limpiar esta calle. O perdón, Frank, o cuando tú criticas las acciones políticas tanto del gobierno como de la oposición. También. O sea, hay gente que dice, yo no soy político, pero viven diciendo que hay corrupción, que hay esto, que hay lo otro. Entonces, ¿tú eres político? Sí. Tú lo que no estás militando en un partido o externando tu posición desde una plataforma política partidaria, pero eres político. Desde que tú criticaste el sistema, ya tú eres político. Y que la política es un eje transversal, nos afecta a todos. O sea, las decisiones políticas en salud, en seguridad, en todo, y eso es lo que nosotros debemos de entender. O sea, los temas políticos deberían interesarle a toda la población, a todas, porque es que nos afecta a todos. Entonces, yo voy a algo Yo una vez escuché a un padre, de la Iglesia Católica o la Iglesia Popular, que decía, y le preguntaron, que por qué ellos no se casaban. Y él dio una opinión que en base yo creo que tiene sentido, que él decía que no le permite porque si él forma una familia, él va a descuidar una de las dos partes, el ministerio o la familia. Va a tener una balanza que no va a saber qué hacer. Y es lo que él explicaba, una de las razones por las que los padres no se casan, para que no tengan una familia, se dediquen netamente a la iglesia. Hago la pregunta con lo siguiente. Considera que un cristiano, según usted dice, puede ser político, pero un pastor tiene una iglesia, tiene una grey, tiene que estar envuelto en los asuntos del reino, ver lo que está pasando, estar pendiente del hermano, de lo que está pasando, etc. Le va bien que lance su candidatura política y gane un puesto relevante, un síndico, presidente. ¿Qué pasa realmente con su pastorado? ¿Hay una balanza? ¿Realmente está bien o hay que manejarlo? Manejarlo.
Yo creo que ciertamente cualquier ministro, no tiene que ser pastor, pero si está dedicado a un ministerio en la iglesia y quiere también hacer política, debe pedir una licencia mientras esté en su actividad política. Yo lo digo porque yo soy pastor hace 30 años y yo participé en la actividad política y eso fue lo que hice. Me tomé una licencia del ministerio cuando ejercí mi función política. Porque precisamente por lo que tú acabas de decir, para no hacer que una cosa no coincida con la otra. Entonces, descuidar el ministerio cuando es un llamado de Dios y una responsabilidad que Dios ha puesto en ti, yo me imagino que lo más saludable es tomarse una licencia. Yo creo que así también estoy de acuerdo. Y también es parte de un llamado. O sea, participar en la política como un ente activo es un llamado. Nosotros como cristianos, es un llamado, digo, porque si tú lo haces así también a la ligera, sabemos que tú estás en un sistema que tú puedes ser atraído por ese sistema. Entonces tiene que ser un llamado de Dios. En base a eso, yo tengo la misma preocupación que quizás tiene la mayoría de las personas en las iglesias cuando condenan. No digo que yo lo condeno, sino me voy a poner a pensar como lo piensan la mayoría de personas. Okay. Cuando veo un cristiano que se mete en política, ya entendemos que los políticos, por lo menos en Latinoamérica, es un desastre a nivel de la fama que han hecho a transcurrir los años. Eso hace que el pueblo no crea que un cristiano debe entrarse porque se va a contaminar. Y ahí voy. Un diputado o un legislador que tenga que legislar algo a favor. Un ejemplo, se aprobó el aborto, porque ya el Senado dijo, ese es el aborto que va, y el presidente, todo el mundo dijo que sí, pasó el aborto. Ya está el aborto. Ahora hay que promulgar leyes para optimizar o favorecer más esa ley, para que se vaya desarrollando. ¿Qué hace un cristiano siendo diputado? Él en el principio no pudo, perdió su voto, porque la mayoría ganó y se aprobó. Él tiene realmente que participar en él como legislador, pensar y decir, no, bueno, para ampliar esto hay que hacer esto. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Entonces, ¿qué hace un político cristiano si hay una ley que va en contra de sus ideales en base en ese sentido? No, déjame decirte, es parte del mismo juego de la democracia. O sea, tú como legislador puedes aprobar un proyecto de ley que tú estés de acuerdo, pero bien tampoco tú no tienes la obligación de que si esa ley pasó por mayoría, tú no la aprobaste, a tú darle continuidad a que esa ley se desarrolle. Tú tienes tu derecho como ciudadano, como legislador, a no aprobar, a no apoyar esa ley y a disentir. Tú tienes derecho a disentir, a decir que tú no estás de acuerdo. Incluso se ha dado el caso de leyes que se aprueban, que cuando se ejecutan no tienen el resultado que se esperaba. Entonces tú tienes que una contraley, o sea, una ley paralela a esa que mejore esa, y luego entonces vemos, eso ha pasado con muchas leyes, claro. Y puede pasar eso. Entonces una pregunta, ¿en base a qué ustedes consideran que la iglesia todavía no se ha destacado en base políticamente hablando? Líderes bueno, cristianos. Es que la función de la iglesia no es esa. Yo creo que los líderes lo que tienen es que orientar a la iglesia en el sentido de sus responsabilidades particulares. O sea, de su responsabilidad como creyente. Tú eres responsable en la comunidad donde tú vives. Tú eres un ciudadano. Responsabilidad social. Efectivamente. Sí. Entonces tú tienes una responsabilidad social que eso te compete a ti como creyente. Eso no es una responsabilidad de la iglesia per se. O sea, la iglesia tiene como único propósito el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, los miembros de la iglesia son miembros de la comunidad. Y entonces, como miembro de la comunidad, a mí me duele cualquier cosa que ocurra en la comunidad. Y yo me preparo para servir en cualquier área de la comunidad que tenga esa necesidad. Entonces, eso lo hace el político, el abogado, el médico, el maestro. Nosotros somos gente que estamos mandando muchachos a la escuela para que se hagan maestros. ¿Por qué? Porque necesitamos formar la generación que viene. ¿Quién la va a formar? Yo tengo que preocuparme como iglesia para que mis muchachos que están en la iglesia hoy sean maestros de la generación que viene. Entonces todo eso uno lo tiene que ver en perspectiva. Es lo mismo que con la política, de la misma manera. Así que los muchachos, los jóvenes, el que tenga interés, el que tenga deseo de involucrarse en política, tiene el apoyo de la iglesia, por supuesto. Entonces, ¿dónde está la opinión de que si tú dices que la iglesia solamente se tiene que dedicar a proclamar, y es lo que bíblicamente nos han enseñado y lo que establece la Biblia, ¿dónde está la gente que dice, ok, yo voy a entrar porque hay que cambiar lo que está mal? Solamente se va a quedar orando afuera. Bueno, yo soy un ejemplo de eso. O sea, yo soy un ejemplo de eso. De como cristiano, ver lo que está mal, sintiéndome con la capacidad de poder
lanzarme a una candidatura a regidor desde la alcaldía como concejal, yo poder defender los intereses de mi comunidad como cristiano y sobre todo como ciudadano también. O sea, tú entender de que no estamos extralimitados y la Biblia no nos limita a nosotros a que tú cumplas con tus compromisos sociales. Claro. Y que por eso tú no vas a contar con el respaldo de Dios. Al contrario, Dios se goza cuando ve que gente como nosotros estamos sirviendo a la comunidad desde ese ángulo, o sea, desde ese estamento, vamos por llamarlo así. Ok, pero bien tú lo has dicho, se goza a Dios, pero si vamos al campo real, los hermanos de la iglesia no lo ven así. Tú personalmente, que ya estás envuelto en la política actualmente, ¿qué tú has sentido? Yo me imagino que ya tú has experimentado algunos reproches de algunos hermanos que tú te acercas a ellos buscando apoyo porque saben que en ti hay un cambio, pero sin embargo, los hermanos, sabiendo que tú puedes hacer un cambio, quizás no apoyan liberalmente, así como que democráticamente, y que se vea que están apoyando una candidatura. Pero mira, Robert, déjame decirte algo. Cuando yo inicié a hacer vida política, obviamente yo encontré mucho, incluso hubo pastores que, varón, pero venga acá, usted ahora se metió a eso es de corrupto. Y yo, Dios mío, pero que eso no es así. Y mucha gente se me fue acercando, como de manera discreta, así, como Nicodemo, que fue donde Jesús de noche, así. Mucha gente va. Vinieron de los shows de Oye, como de manera discreta. Mira, tú sabes, yo soy cristiano, el pastor no está diciendo esto, pero yo entiendo que lo que tú estás haciendo está bien. Claro. Y yo veo que tú lo estás haciendo bien. Cuenta con mi apoyo. Y yo me siento bien y le doy las gracias al Señor, porque el yo lanzarme ha servido para que otros también se lancen. Y hay personas que hoy están aspirando a diferentes cargos, incluso hasta diputados, vicealcaldesa, regidores, porque me vieron a mí que yo lo hice adelante y vieron que se puede, porque tú puedes mantener, o sea, el evangelio es innegociable, los principios bíblicos son innegociables, con nada tú puedes negociar. Y donde tú llegues, ahí tú vas a poner tu marca. Sí. Claro, entonces ahora bien, yo tengo una pregunta teológica, porque yo hice mi... Está profundo. Estoy profundo. Sí. Tengo así se ahogan. ¿Por qué usted cree que Jesús entonces desechó quizás ser un líder político en ese sentido? ¿Por qué? Me explico. Cuando dice la Biblia que cuando Jesús hizo el milagro de los peces, dice en Juan 6, versículo 15 o 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el verdadero, el profeta que había de venir al mundo. Y luego dice 15, pero entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, él volvió a retirarse y se fue al monte solo. Sí. Él se alejó porque sabía que como hizo ese milagro, a él fácilmente toma a cualquier gente de ahí. No, ven, eres tú que vas, tú eres el hombre. Entonces, ¿por qué Jesús se alejó de eso? Señores, el famoso Domingo de Ramos, el domingo antes de la resurrección, Jesús fue proclamado rey literalmente. O sea, él entró a Jerusalén, subió al monte y ahí la gente fue, bendito el que viene en el nombre del Señor, este es el rey. Era rey que lo querían hacer. Por supuesto, o sea, la aclamación fue de ese rey al que estaban esperando. Ahora Jesús... Y la cantidad de personas que le seguían también. Eso por supuesto, pero desde que Jesús tenía 12 años de edad, él definió claramente cuál era su misión de vida. Él dijo, yo vine a hacer los negocios de mi padre. Jesús sabía que su ruta no era hacer una familia, tener una mujer y tener muchachos. Que su ruta no era ser un grupo de rebeldes que se rebelaran contra el reino. Jesús tenía claro cuál era su propósito. Por eso no fue rey. Pero él tenía todo para ser rey. Pero su misión no era esa. Su misión era redentora. Era morir por nosotros, por nuestros pecados y sacarnos de esa condición de pecado. O sea, es por eso que Jesús no aceptó el reino político y estableció claramente que su reino no era este mundo, pero porque lo tenía claro desde que nació. Su misión se llama. Entonces, ok, Jesús tenía claro, pero ahora yo veo una pregunta que a mí me cuesta entender. ¿Hasta qué punto dentro de las iglesias se puede hacer propaganda política? Porque ya vamos a estar claros, los hermanos se están tirando la política. Hay unos que no lo apoyan, otros que lo apoyan. Bien, está bien. La intención es que lo apoyen, pero los que no apoyan, ok. Dentro de la iglesia, usted como pastor, usted como hermano, ¿qué usted espera de la iglesia como hermano cuando que la iglesia haga dentro de ti? Y usted como pastor, ¿hasta qué punto usted está dispuesto a ceder esos votos dentro de la iglesia, esa propaganda que usted tiene dentro de eso? Bueno, si Fran fuera de mi iglesia, donde yo soy pastor, usted puede estar seguro que yo todos los días hablara de que en esa comunidad de creyentes todo el mundo va a votar por Fran.
tengo que congregarme ya. Eso es seguro. O sea, yo todos los días hablar a los hermanos de esa iglesia de nuestro compromiso como creyentes de votar por un hermano que tenemos de nuestra comunidad, por supuesto. Ahora bien, si como es el caso, como él no es de mi iglesia, ni yo tengo ningún candidato en mi iglesia, lo que yo le exhorto a los hermanos de mi iglesia es que prefieran en su circunscripción votar por los que son creyentes. Entonces tienen que identificar ellos a quién, porque de hecho yo hablaba con Frank y le decía, tengo un problema serio, una disyuntiva. porque en la misma circunscripción tengo dos hermanos y él va por un candidato, por un partido que es opositor a otro hermano. Si nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo para elegir nuestros candidatos por circunscripción, por cualquier partido, no importa, y decir que todos nos vamos a volcar por ese candidato, fuera excelente. Pero eso no es lo que ocurre por la diversidad, por supuesto. Entonces en la iglesia es complejo tú decir que por uno o por otro. Lo que tú sí tienes que estar claro y hacer tu compromiso es de con el que es creyente. Yo pienso que cualquier creyente, por malo que sea, no importa lo malo que sea ese creyente, tiene que ser mejor que cualquiera que no es creyente. Ahora, yo hay cristianos malos. No vamos a hacer eso en este programa, en otro programa. ¿No? En este no. Aparecen sus cacones. Mira, Robert, también hay una parte que yo creo que el templo, hablando del templo, ¿verdad? Tiene su finalidad, su fin, celebrar un culto. No es que yo voy a llegar al templo con afiches. Con los volantes, no, pero el domingo que viene, si tú quieres, yo te presento como candidato. Yo no tengo problema con eso. Tenemos este calendario. Ahora, yo creo que todo se puede en un orden, como decía el pastor, todo se puede en un orden. Y nosotros lo hemos hecho y se puede. O sea, si tú saliste del orden, tú puedes hacer todas esas cosas. Ahora, tú no puedes venir y parar un mensaje. Espérense que ahora llegó el candidato, recibámoslo con un fuerte aplauso, porque sabemos que nosotros, los cristianos, esa no es nuestra forma. Claro. Y Dios está por encima de todo, o sea, como figura. De hecho, a mí, de manera personal, no me gustan de que la tierra tembló, que viene Frank, que yo qué, para eso. A mí no me gusta eso. Entonces, eso yo creo que se podría, pero en un orden. Pero entonces, si tú llegaras a hacer un puesto relevante dentro de la sociedad dominicana y te tuviera que tener y ligar con hoy en día, como está estructurado el gobierno dominicano, con sus altas, sus sombras y sus más que sombras que otras cosas, tener que manejar lo que famosamente se conoce como botellas o la botella. Realmente le luce a un cristiano tener una botella. No, es imposible. Un cristiano no puede apoyar la botella, porque entonces... Botella, para lo que son de otro país, es básicamente un puesto que te da el gobierno. Sin embargo, tú no lo ejerces como tal. Pero te pagan. Sin justificar. Tú sales la nómina los 30, pero tú no vas a levantar una lapicera. No vas a hacer ninguna función. No vas a hacer poniéndolo de una manera más justificada, es tú cobrar un salario sin justificarlo. Yeah. Eso es una botella para los de otros países. Y el cristiano no puede apoyar eso, obviamente. Pero tú llegas a una coyuntura en el gobierno que está establecido, que tú sabes que tú sabes que... Entonces, ¿cómo te manejas tú sabiendo que algo está mal dentro de tu partido o dentro de tu trabajo? Volvemos y caemos el tema de ahorita de los legisladores. Estamos en el gobierno, como cristianos. Tú entiendes que algo está mal. La decisión está en tus manos, si seguir apoyando eso o simplemente renunciarle a eso. Yo he conocido funcionarios que han renunciado. Cristianos y no cristianos, claro. Gente que son de ética, de moral, que ven algo más y dicen, no, yo renuncio a este gobierno, yo renuncio a este cargo por esto y por esto. O sea, nosotros como cristianos debemos estar conscientes de que de darse eso en un momento determinado hay que renunciar. Yo pertenezco a una organización política, pero yo primero soy cristiano antes de pertenecer a una organización política. Te digo que, por ejemplo, mañana yo seré concejal y pueda hacer caso, y yo se lo digo, y todo el mundo está claro de eso, de que si hay una línea partidaria que vaya en contra de la principal línea mía, que es la bíblica, los principios cristianos, automáticamente la línea, yo me salgo de la línea. Eso es así de claro. Déjame decir algo respecto a eso, porque a veces uno lo ve así, pero a veces no es así. No es tan fácil. O sea, yo he sido funcionario público y yo no he estado de acuerdo con cosas que se hacen en la administración pública. Eso no significa que yo tengo que salir de la administración pública porque no estoy de acuerdo con eso. No, eso lo que significa que en el área en el que yo tengo impacto, yo no voy a permitir eso. A eso que me refiero. Entonces, para que entendamos eso, o sea, tú puedes ser funcionario del gobierno, aunque el gobierno esté haciendo cosas que no son correspondientes, pero tú en tu contexto en el que te toca a ti administrar, exacto, tú no permites eso. Exacto. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Tú tienes que ser luz donde tú estás. O sea, en lo que es tu área de impacto, de influencia.
le pasó a cualquiera de los legisladores en la Biblia misma. Y a cualquiera lo que tuvo influencia en la Biblia. Por ejemplo, José. José era uno de los principales. ¿De dónde era? De Egipto, señores. Palacio, ahora, palacio. en Egipto no eran cristianos ni seguían al Dios de José. Usted puede estar seguro que eso no era así. Ahora bien, José era la luz ahí. Y en lo que correspondía a él, a su ejercicio, el faraón tenía un Dios que se llama Ra. El Dios de los egipcios. No era el Dios de José. Por supuesto que no. El Dios de José es Dios, el que nosotros conocemos, el Dios de los cristianos. Pero el faraón no tenía el Dios de José. Pero en el contexto particular del área de influencia de José, se hacía lo que José decía. Y José estaba de acuerdo con ese Dios que él desde pequeñito conoció. Lo que significa es que él no tiene que dejar el gobierno porque el gobierno es un idólatra y un desgraciado y hace lo que le da su gana. No, pero a ti Dios te puso ahí para que tú seas la luz ahí en ese lugar. No te vayas de ahí. A lo que sigue siendo luz. Me refiero a algo, pastor, y es que a veces te ponen entre la espada y la pared, como dicen. O sea, una disyuntiva y te lo ponen así. Te lo ponen en la mesa. Mira, tú apruebas esto. No, cuando se dan esas situaciones, entonces tú evidentemente tienes que hacer lo correcto. Así es. Entonces ahí voy con la última pregunta para ya cerrar entre la espada y la pared. Tú perteneces a un partido. Otro cristiano puede pertenecer a otro partido. Sí. Él está en un puesto diferente o inferior a otra cosa. Se supone que si tú eres de un equipo, tú vas a apoyar a las personas de tu equipo. Sí. Pero si se da el caso hipotético que parte de las personas que están por encima de ti apoyan ciertas leyes que no van a favor del cristiano. Imagínate que no sea el caso, pero imagínate que tu candidato más alto apoye principios que no sean bíblicos, que los cristianos no lo apoyen. Pero tú como persona que está inferior a él, tienes que apoyarlo y tu gente que tú tienes contigo, ponerlo también a votar por esa persona, porque son del mismo equipo, tiene que apoyarse. Pero tú entiendes que esa persona tiene principios que no son cristianos. ¿Qué, en esa situación, qué tú haces? Bueno, yo creo que es un compromiso de cada cristiano. ¿Te va con con el partido o tus principios cristianos están por encima del apoyo que tú tienes que mandar a tu gente a votar, me imagino? Lo primero es que los principios cristianos deben de prevalecer por encima de todo. Por encima de todo. Y como decía Faustino, llega un momento en el que tú tienes que decidir. O sea, tú sabes que eso está malo. Obviamente tú no puedes apoyar eso. Independientemente de que, como tú decías, el líder mayor de esa organización política esté de acuerdo con eso. O sea, tú tienes que plantar una posición, dar a conocer tu posición como persona, como líder político, y no ser un portavoz, o sea, de llamar a la gente, bajar esa línea a que eso que se apoye, porque simplemente vino de mi superior, de arriba, en lo que se llama la jerarquía partidaria. O sea, es ver que primero tú eres cristiano, tienes un compromiso social, hay principios que deben de prevalecer, como son los principios bíblicos, y que eso es innegociable ante todo. Y tener la capacidad, porque Dios también nos da la capacidad, y eso yo se lo pido mucho a Dios, de tú saber administrar. Tú debes tener la capacidad para administrar. Eso es así. Hay gente que se apegan al poder. O sea, y tú pues, estás pegado a un cargo, o estar en el poder, o estar frío con fulano de tal, a veces tú tiendes a negociar los principios, pues simplemente tú estar frío o tú permanecer en un cargo. Y hay que tener ese valor de tú saber que en ese momento, cuando hay que tomar una decisión para hacer prevalecer tus principios bíblicos cristianos, debes de hacerlo. Perdón, Robert. Cuando tú haces eso, lo que la gente hace es que no te toma en cuenta. Dice, no, con fulano no contamos. No, exactamente. Porque estableció claramente cuáles son sus criterios. Se puso claro. Lo digo por mí, porque en ocasiones conmigo a Faustino no lo metan en eso, que él no va a participar en eso. ¿Por qué? Bueno, porque saben cuál es mi... Incluso hacen reuniones y a ti no te invitan porque saben que en eso tú no... Efectivamente. Entonces, eso es así, sí. Pero tú estás claro. Y la gente se pone clara. Sabe que puedo no contar contigo porque sabe cuál es tu línea de pensamiento. Entonces, en base a eso, ya para concluir, estamos claros en un punto. Acordamos que para una persona cristiano entrar a una política debe tener un llamado, así como Dios lo manda al pastorado. Así es. Debe también tener una preparación adecuada, porque también, claro. Yo no voy a... Mira, yo puedo tener dos médicos ahí, uno cristiano y uno inconverso. Si es inconverso, que es hijo de su mamá,
uno hijo del otro, ¿verdad? Se preparó. No me diga a mí que yo voy a querer que cristiano, que sea cristiano, me opere sin haberse preparado. Porque está Claro, preparado. claro, por supuesto. Y al final, los principios de todo líder dentro de una iglesia, así mismo debe tener un político, ya que la honestidad, la pureza, ciertas cosas que ya no se ven. La integridad debe tener. Entonces, nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Si le gustaría seguir que otra segunda parte de este tema, coméntalo aquí abajo. Recuerda suscribirte y comentar y compartir este tema con tus amigos, compañeros, personas que les pueda interesar este tema. Y no olvides seguirnos en otro episodio más del Sótano Podcast.